Bueno, seguimos con la jornada de las conferencias. Ahora le toca al grupo GEPA. Bueno, la asociación Grupo Espírita Proyecto de Amor GEPA tiene como objetivo alcanzar y ayudar a alcanzar el equilibrio espiritual y emocional tanto a encarnados como a desencarnados. Y ahora va a seguir nuestra compañera y va a ir diciendo cositas sobre el misterio y fenómenos paranormales. Bueno, antes que nada, quería dar las gracias a nuestro presidente honorífico, que es Teo Teodoro, como todos lo conocéis. Si quieres sumarte aquí con nosotros, uno más, no quieres subir, te quedas abajo. No, ya está, tú mismo. Bueno, pues esta tarde vamos a hablar de lo que son los misterios y los fenómenos paranormales. También quiero agradecer a una componente del grupo, Judith, que ha hecho esta maravillosa presentación, pero que hoy no puede estar aquí por motivos laborales. Pero yo agradezco mucho el gran esfuerzo que ha hecho en esta maravillosa presentación. Bueno, los fenómenos paranormales, el misterio. ¿Existe lo que es lo sobrenatural? Pues desde lo más remoto de la existencia, los denominados misterios paranormales han dado mucho de qué hablar y podemos señalar que existe una creencia entre lo sobrenatural que convive con nosotros día a día. Pero ¿qué hay de cierto en todas estas leyendas que sobreviven al paso del tiempo? Porque de todos es sabido que ni los descubrimientos científicos ni los avances en la tecnología han podido disminuir este interés que sigue suscitando los misterios paranormales a día de hoy, que parecen a simple vista inexplicables. Aunque ya hoy en día hay muchos mitos o leyendas que han desaparecido. Por ejemplo, con la llegada de ya estamos hablando de tiempos atrás, de la electricidad, muchos efectos de sombras fantasmagóricas pues no eran como tales. Incluso algunas enfermedades que han sido diagnosticadas, como por ejemplo la catarsis, ¿no?, en aquellos momentos que eran desconocidas, pues a día de hoy ya han dejado de ser lo que es llamado un efecto paranormal. Sin embargo, aunque algunos de estos fenómenos anteriormente denominados como misteriosos o paranormales han sido desmitificados a día de hoy, siguen existiendo cierta clase de fenómenos que siguen siendo inexplicables en este siglo y que despiertan mucha fascinación en algunos casos. Las cosas que denominamos sobrenaturales o misteriosas en el mundo continúan cautivándonos porque no encontramos una explicación lógica y mundana para ellos. Y es que a toda la humanidad pues le encanta todo lo relacionado con el tema del misterio, aunque muchas veces pues no lo suelen decir cara a cara, es algo así como escondido. Entonces, como sé que a vosotros os gustan estos temas, pues vamos a tratar algunos de ellos. ¿Vale? Antes que nada, si esto funciona. Cuando tú me digas, paso la foto. Vale. Pues vamos a tratar de explicar qué es lo paranormal. Es decir, lo paranormal sería lo que no es normal. Para algunas personas, claro. Lo paranormal lo utilizamos cuando lo aplicamos a cuestiones cuya explicación se escapa de los cánones científicos. Es decir, una cosa paranormal es cuando se asemeja a algo que pudiera ser considerado como normal, pero que no lo es. Anteriormente hemos estado hablando de Jesús de Nazaret, ¿no? Pues mirar, caminar sobre el agua como supuestamente lo hizo Jesús. Pues lo normal es tener contacto con el agua y todo eso, pero cuando juntamos los dos factores, caminar y sobre el agua, pues no es normal porque no está comprobado científicamente. Sin embargo, se dice que Jesús caminó sobre el agua. Entonces, a partir de todo esto se establece como una premisa básica que los fenómenos paranormales son todos aquellos sucesos que no pueden enmarcarse dentro de lo que se denomina como frecuente y ordinario, y además que suelen presentar una serie de aspectos esenciales, como es que son excepcionales, son inexplicables científicamente, provocan cierta inquietud. Estas características básicas hacen que el estudio de los misterios paranormales inexplicables sean englobados dentro de las conocidas como pseudociencias.
¿vale? La pseudociencia es aquella afirmación, creencia o práctica que es presentada como científica y fáctica, pero que es incompatible con el método científico. Aquí es donde entramos entre el tema de la ciencia y la parapsicología, que abre una gran brecha. Al estudio de estos fenómenos paranormales se le ha denominado parapsicología. Todos estos fenómenos psíquicos, como la percepción extrasensorial, telepatía, precognición, clarividencia, psicometría, bueno, todas estas clases de afirmaciones paranormales, pues por ejemplo, como las relacionadas con las experiencias cercanas a la muerte, experiencias aparicionales, pues todo esto estaría englobado dentro del estudio de la parapsicología. Y hay que decir que la parapsicología está recogida dentro de la psicología. Lo que ocurre es que no se suele dar en las universidades, pero entra dentro como asignatura de la psicología. Pues aunque todos estos fenómenos que se han visto expuestos al paso del tiempo y a los avances de la ciencia, llegamos a la conclusión de que el ser humano pues le gusta mucho fantasear con todo aquello para lo que no le encuentra una explicación lógica y racional. De este modo, llegamos al siglo XXI y donde, recopilando muchos datos, nos encontramos que hay muchos personajes con grandes mentes científicas o con grandes talentos o prodigios que han sido respaldados con la parapsicología. Por ejemplo, si recordáis quién es Winston Churchill, ¿sabéis quién es Winston Churchill? Primer ministro, Reino Unido, Segunda Guerra Mundial. Pues él reconoció haber tenido un encuentro con el fantasma de Abraham Lincoln, ¿vale? Durante una visita a la Casa Blanca. O el famoso escritor y médico británico Arthur Conan Doyle, bueno, ahora es Sir Arthur Conan Doyle, ¿vale? Que también el creador de Sherlock, el famoso Sherlock Holmes, que él solía acudir a las sesiones mediúnicas y conversaba con los espíritus y se consideraba incluso espiritista. También tenemos a un británico, matemático, lógico, informático, criptógrafo, filósofo, biólogo, que se llamaba Alan Turing y que también creía profundamente en el tema de la telepatía. ¿Vale? Y es que al paso del tiempo parece no haber cambiado mucho la manera en que las personas intentan entrar en este mundo misterioso. La gente sigue consultando las cartas, por ahí abajo tenemos un tarot, comunicarse con el más allá, aquí tenemos una ouija, habilitar los poderes mentales, las artes adivinatorias, entre otros muchos temas de lo llamado paranormal, ¿vale? Y aunque hayan pasado muchos siglos, la pregunta parece ser la misma. ¿Para qué cree la gente en estas experiencias extrasensoriales? Pues hay estudios realizados que dicen que más de 3/4 partes del mundo creen en lo paranormal e incluso afirman haber visto un fantasma. ¿Sois vosotros algunos de ellos de esta parte? ¿Habéis visto algún fantasma alguna vez? 5 fantasmas, ¿no? Ah, entonces sobró uno, ¿cuál no es el fantasma? Pues por todo esto, por todo esto vamos a repasar algunos de los misterios paranormales reales, o así lo creen muchas personas. Bueno, hay que decir que se le dice paranormal porque los que no creen, pues dicen que esto está fuera de lo normal. Pero realmente estos son hechos que ocurren tan normalmente en la vida que no debería estar mal llamada paranormal. Sería de lo más normal que podemos echarnos a la cara. Pasa a la siguiente pantalla. Aquí hemos visto, como dice, nos ha dicho Teo. No, pasa a la anterior, Al grupo. Aquí. Como hay muchos aquí tenéis la composición del grupo GEPA, fantasmagórico, ¿no? Porque no hay... Nadie ha querido poner su foto ahí, ¿no? Estamos aquí, algunos componentes, pero nadie ha querido poner su foto ahí. Ha sido un fallo técnico y ya está. O adrede. Estaban las fotos, ¿no? Yo mandé las fotos, ¿eh? Pues eso, ¿existe realmente lo sobrenatural? Pues vamos de cara a cara con lo paranormal. ¿Vale? Sigue.
Seguimos. Vale, vamos a hablar de los misterios paranormales resueltos científicamente. ¿Vale? La ciencia avanza, y los científicos han conseguido dar respuesta a muchos misterios que se creían de naturaleza sobrenatural. Por ejemplo, pasa pantalla. Tenemos el día oscuro. No sé si habéis oído hablar del día oscuro. Esto sucedió alrededor del año 1780 en Nueva Inglaterra, en mayo. Era un día luminoso y de pronto, sin explicación aparente, pues los testigos de aquella época dijeron que el cielo pues se oscureció por completo. Fue tal el grado de esa oscuridad que las plantas incluso se cerraron sus pétalos, las aves nocturnas empezaron a volar, los animales se comportaban de una manera extraña, como si fuera una noche encerrada. Pero aquí viene la ciencia, 230 años después, y los investigadores de la Universidad de Missouri pues descubren la causa de esta noche oscura. Pues resultó que en aquella época, por Canadá, pues aquel día se quemaron toneladas de pólvora. Y ese denso humo y esas cenizas ascendieron a la atmósfera y, impulsados por el viento, viajaron provocando esa noche tenebrosa, inexplicable, en Nueva Inglaterra. Explicable o no, ya tenéis la explicación científica. Sigue, pasa pantalla. Tenemos también las piedras deslizantes del Valle de la Muerte. Esto realmente se fue resuelto 8 décadas después de que pasara, ¿vale? Se imputaba un origen sobrenatural, efectos de supuestos campos magnéticos, hasta incluso intervención de los extraterrestres. Pero como no había un consenso, pues en el desierto californiano hay una zona que se llama Racetrack. El Valle de la Muerte. Playa, que es un lago seco y casi a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Pues durante el día, en los meses son muy fríos, suelen caer algunas precipitaciones, por la noche la temperatura baja muchísimo, congela el agua y forma una capita muy fina de hielo que atrapa esas piedras. ¿Qué pasa cuando llega el sol? Pues ese hielo se derrite y las piedras se liberan y como resbalan. Entonces, ese era el misterioso el deslizamiento de esas piedras del Valle de la Muerte. ¿Paso? ¿Queréis alguno comentar algo? ¿No? Paso. Vale, pues este sería otro caso de los realmente, pues, que sí que están resueltos científicamente, ¿vale? Pues seguimos con otro caso que no sabemos. Es las dos caras de Edward Mordrake. Este es una leyenda urbana del siglo XIX, ¿vale? Era un primogénito de una de las familias más acomodadas de la alta aristocracia de Inglaterra, ¿vale? Él pasó toda su vida recluido, tenía una cara completamente deformada, él pasó el tiempo recluido porque no quería que nadie le viera con esa cara que le atormentaba, ¿no? Era de apariencia normal hasta que daba la espalda y se veía que su cara tenía 2 cabezas. Cuentan que la cara delantera resultaba bastante agraciada, pero sin embargo, la tez que cubría su nuca provocaba el terror de quienes tenían la ocasión de observarla. Este segundo rostro mostraba señales de inteligencia, pero los observadores de aquella época decían que era una inteligencia maligna, entre comillas. Y durante el sueño, esa cara malévola, pues esbozaba como una sonrisa burlona y que era capaz de seguir a las personas con su mirada y que su boca, pues, simplemente murmullaba. Este señor, pues, era incapaz de conciliar el sueño, torturado incansablemente, pues, se quitó la vida a los 23 años. Al final se descubrió que no era
tan simplemente pues tenía una deformación, no era tal maléfico como parecía, ¿no? Entonces aquí es donde hay esa brecha entre la ciencia y los misterios paranormales. No sé si habréis escuchado alguna vez que eso se dice mucho médicamente y sobre todo con los animales, como que hay dos fetos que al final uno absorbe al otro. Y a lo mejor en los animales, pues a lo mejor uno tiene un color de ojo y el izquierdo pues tiene otro color de ojo. O con las manchas que tiene. Pues en los humanos pasa exactamente lo mismo. Un feto puede absorber al otro e incluso se han dado casos de que a lo mejor ha habido alguien que creían tener una especie de tumor, a lo mejor en el estómago, y con abultamiento bastante pronunciado. Y al final lo que han visto al ir a quitarle ese tumor, que esa masa de carne era pues otro feto, o sea, un gemelo, que también hemos estado hablando antes de los gemelos, y ese, pues el grande pues ha absorbido al pequeño y se han quedado ahí. Pues esto puede ser una explicación a que tuviera esa cara ahí detrás, como los siameses. Los siameses ha pasado eso, que no se han dividido del todo, pues esto puede ser algo parecido. Mira, se me ha acabado de deciros que hay un novelista famoso que trató este tema, que se llama Robert Louis Stevenson, y si os digo la novela seguramente habréis oído hablar de ella, que es el doctor Jekyll y el señor Hyde, ¿vale? Él escribió la novela en el año 1886 basado en este caso. Pasa palabra. Aquí está. ¿Quién no ha oído hablar del misterio del Triángulo de las Bermudas? Esto podría clasificarse como un suceso paranormal. El Triángulo de las Bermudas, también conocido como el Devil's Trench, es un área Es un área geográfica ubicada en la parte occidental del Océano Atlántico. Judith, pasa. ¿No sé? Pasa al segundo, que se vea. Está ahí, vale. El triángulo que está marcado ahí. Océano Atlántico y las Bermudas, Puerto Rico, Miami. Así que si vais a viajar por ahí, yo de vosotros me lo pensaría, ¿no? ¿Vale? Ninguna autoridad civil ni militar, ¿vale?, ha dado veracidad de estos hechos, pero es uno de los rincones del mundo más estudiados por parapsicólogos y aficionados a los misterios paranormales recientes. Ahí ¿vale? Se ve el triángulo un poco más ampliado, ¿vale? Es el famoso llamado cementerio atlántico. A lo largo de estos años se ha convertido en una creencia popular entre hundimientos de barcos, choques de aviones y por todo esto pues se ha resultado crear una actividad paranormal, ¿vale? Realmente las explicaciones en las que se basan todo esto pues dice que tiene influencias en aparatos tecnológicos que hay en el fondo del mar, que pertenecen a la antigua Atlántida, hasta abducciones llevadas a cabo por seres de otros planetas, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. A día de hoy se han hecho numerosas películas, pero este hecho tampoco está probado científicamente, entonces estaría dentro de lo denominado algo paranormal. Aunque luego también se ha sabido que han aparecido barcos que supuestamente habían desaparecido, creían que se habían hundido y luego han aparecido flotando a la deriva, sin esqueleto y sin nada, porque si hubiera desaparecido y se dice, pues sí, es que toda la tripulación y todos los pasajeros han muerto, estarían los cuerpos, pero han aparecido esos barcos sin tripulación ninguna y sin ningún tipo de pasajero. Barcos fantasmas. Exacto, los barcos fantasmas. Pues entre otros de estas leyendas urbanas o sucesos paranormales está la denominada chica de la curva, niña de la curva, como... Pues, aunque parezca al contrario, esta historia no es reciente, sino que algunos estudios han encontrado evidencias de que ya en la Edad Media se hablaba de este fantasma. Y lo único que cambia es que en vez de un coche, pues iba en un carruaje, ¿no? Pero que era lo mismo, que se contaba la historia, el susto te lo daba igual. que
que sobre todo por las noches pues aparecía. A día de hoy pues se aparece por las noches, el conductor para recogerla, se detiene, ella sube en el coche, pero se queda en silencio y simplemente desaparece, ¿no? Otras versiones hablan de que el fantasma no se sienta en el coche, sino que se aparece fantasmagóricamente donde realmente pues la mataron, ¿no? Y desaparece. De hecho, hay muchas historias en el mundo, tampoco se ha verificado si es cierto o no es cierto. Lo que sí podemos decir es que se trata de una historia real, de una joven que murió en Portugal, en Sintra, que murió en un accidente de tráfico y se llamaba Teresa Fidalgo, de 1983. Y dicen que desde aquel fatídico día, pues muchas personas manifiestan haberla visto. Puede ser verdad, puede ser no verdad. ¿Nos había encontrado alguna vez con la niña de la curva? ¿Sí? ¿No? No, puede ser cobraba. Cobraba, ¿no? Seguimos. Tenemos otra... Bueno, dicen que eso, no sé si habréis escuchado alguna vez la historia de alguien que cuenta que recogió a una muchacha en una curva peligrosa, o antes, mejor dicho, antes de la curva peligrosa, y esta muchacha que se sienta y le dice, gaste usted cuidado al llegar a esa curva, o frene en esa curva. Y es sencillamente por eso, ¿no? Porque le dice que ahí me maté yo y de repente pues desaparece. Esa historia seguramente la habréis escuchado más de uno porque va rulando por ahí desde hace ya mucho tiempo. Pues entre otras de las leyendas urbanitas, urbanitas, está la maldición de Verónica, ¿vale? La llamada fantasma del espejo. En los países anglosajones se llama Bloody Mary, ¿vale? Apenas tiene un poquito más de un siglo, ¿vale? Al parecer este es uno de esos casos paranormales en los cuales nadie ha encontrado una explicación. Supuestamente Verónica fue una adolescente que se atrevió a quedar con un grupo de amigos a practicar la Ouija, ¿vale? Y convocar a los espíritus. Durante esa sesión de Ouija, Verónica pues no paró de gastar bromas y burlarse de esos fantasmas. Entonces, pues uno de estos fantasmas que tenía un nivel de tolerancia muy bajito, pues se sintió un poco ofendido. Y según cuenta la historia, pues esa fuerza sobrenatural hizo que un objeto contundente volara a través de toda una habitación y terminó impactando en la cabeza de Verónica, Bloody Mary, como la queréis llamar, y murió en el acto. En México a lo mejor es la misma, no lo sé, se le dice la Llorona y también aparece por ahí. Supuestamente, si repites 9 veces la palabra Verónica delante de un espejo, pues viene. Supuestamente también se dice que yo soy Verónica y no debiste invitarme a venir. Yo no lo probaría, pero bueno. Allá cada cual con su... Por si el caso, ¿no? Otro de los casos paranormales es el exorcismo de Emily Rose. Esto ha sido llevado también a la pantalla. El nombre de la protagonista real, ¿vale?, era Anneliese Michel. Y todo empezó cuando ella tenía 16 años, que era adolescente y empezó a sufrir ataques espasmódicos que le hacían contorsionarse con posturas prácticamente imposibles. Sus padres pues acudieron a una clínica psiquiatra que se le diagnosticó a la pobre epilepsia, le siguieron con muchos tratamientos, aunque esos ataques pues continuaron. Ella tenía visiones horripilantes, además se negó a alimentarse porque ella misma decía que los demonios se lo impedían, comía insectos, bebía de su orina. Bueno, ya es cuando viene aquí la iglesia y aparece el obispo de la ciudad que le encomendó el exorcismo a dos sacerdotes. Este ritual de exorcismo se prolongó durante 10 meses. Ellos aseguraron, estos sacerdotes,
que dentro de ella, pues que habían al menos 6 entes y uno de ellos era el mismísimo Lucifer. Pues la pobre Anneliese murió en 1976. Otro de los casos que no tiene realmente una explicación científica. Pasa. Bueno, hay que decir también, o por lo menos yo lo voy a decir, una cosa es lo que dice el espiritismo sobre las posesiones y otra cosa es lo que dice el espiritismo, la Iglesia sobre las posesiones. Y sencillamente la Iglesia se puede pegar perfectamente 7 años haciéndole exorcismos a una persona sin obtener ningún tipo de resultado. Y eso está documentado por ellos mismos. Aunque ellos no quieren dar publicidad a eso. Pero hay curas que sí lo han sacado. Que de hecho después han tenido problemas por eso. Lo que dice la Iglesia sobre las posesiones, más lo que las películas dicen sobre eso, pues bueno, ha hecho mucho daño realmente a las personas que son simplemente medium, no saben que son medium, tienen espíritus a lo mejor negativos alrededor y por el no saber qué es una mediunidad o qué es medium, pues y a lo mejor ser débil de personalidad, de energía, de emociones, pues esa entidad oscura hace bueno, que parezca esa posesión, es decir, que se le meta dentro, pero no es así. Lo que hace es rodearla con la energía y a dominar a esa persona para hablar a través de ella o hacer cosas a través de ella. ¿Vale? Eso, en resumen, es lo que sería. Pues después de todo esto, así más o menos lejos, no hay que irse muy lejitos de aquí, de nuestra querida España, donde tenemos muchos lugares de estos encantados o que tienen efectos paranormales. Otra cosilla, perdón. Creo que la película El Exorcista está basada en el exorcismo de Emily Rose. Creo recordar, ¿eh? Bueno, pues lo dicho, que no hace falta que nos vayamos fuera, cuando aquí en España tenemos muchísimos lugares misteriosos, con efectos paranormales, y tampoco nos tenemos que ir muy lejos, sino cerquita, ¿vale? Cortijo Jurado, sabéis dónde está. Este es uno de los lugares más encantados de España, ¿vale? Se encuentra en Málaga, muy cerquita de vosotros. Campanilla. Hace poco ya ha sido comprado por el grupo Sinerva, por el cual ya no permite de que nadie vaya a visitarlo. Fue construido por la familia Heredia, una poderosa familia de la zona. Tenía pasadizos subterráneos que fueron cerrados en los años 50. Pero lo que verdaderamente es escalofriante es que la mansión la acompaña una oscura historia. Es que, dice la leyenda, cuenta que desaparecieron muchas chicas jóvenes entre los años 1890 y 1920, cuyos cuerpos después se encontraron cercanos a este cortijo, con muchos signos de tortura. Con el paso del tiempo, pues se convirtió en un lugar de paso para muchos aficionados al tema de lo paranormal. Se habla de ruido, de luces, de voces extrañas en su interior. Nosotros hemos tenido la suerte de estar allí, de hacer psicofonías. Cuando permitían entrar, pero incluso con permiso. Nosotros estuvimos precisamente allí, nos estuvieron contando la historia y todo eso, pero claro, nos lo contaban de lo que ellos habían estudiado, ¿no? De lo que es la historia, o lo que se dice, ¿no? La gente antigua y todo eso. Pero nosotros, que estuvimos allí, y no sé si habría algún sensitivo más, porque resulta que allí estaban minados de espíritus, desencarnados, porque encarnados había unos pocos, y estaban tanto en la primera planta allí alrededor nuestra, en el patio interior, como en la segunda planta, y estaban todos puestos, digamos, allí en las barandillas, pendientes de lo que estábamos haciendo y quiénes éramos y qué hacíamos allí. Pues resulta que... ¿Por qué no nos íbamos? ¿Y por qué no nos íbamos? Por supuesto, porque había había desencarnados
que no querían que estuviéramos allí, estaban muy enfadados e incluso querían hacer daño, porque de hecho cuando estuvimos entrando, delante mía un muchacho se quejó de la espalda, que le dolía, que le había pasado algo. Se levantó la camiseta y tenía 3 arañazos recién hechos, además recién hechos, y yo estaba detrás y nadie se lo había hecho. Luego resulta que estando en el patio, a mí se me presentó una muchacha, ya no me acuerdo cómo me dijo que se llamaba, pero era muy joven, el pelo lacio moreno, muy guapa, y decía que estaba enterrada o oculta, emparedada o enterrada en algún lado de la capilla. Me decía que fuera a la capilla. Claro, yo fui hacia la capilla, pero estaba tapiada, no se podía entrar. Entonces tampoco pude mirar nada más. Y luego, pues eso, había algún terrateniente que lo que quería era sencillamente eso, echarnos de allí, estaban muy agresivos. De hecho, empezaron a atacarla a ella, porque en aquel momento, ahora es un portento la niña, porque antes era un poquito más débil de energía y entonces de los dos pues siempre la atacaban a ella. Hoy en día no son capaces de atacarla, pero bueno, esa es la historia más o menos en resumen, porque luego fuimos entrando dentro del edificio y había zonas donde se notaba la negatividad en exceso, incluso frío en exceso, porque nosotros estábamos a lo mejor en algún lado, y era verano, y hacía calor, y cuando pasábamos por la parte de la cocina, que parece ser que abajo había como una especie de zulo, sí, había donde almacenaban el grano, pues salía un viento hacia arriba, pero muy frío. A mí me hubiera gustado entrar, pero no nos dejaban. Había zonas que no se podía entrar y bueno, pues eso, que seguimos con la charla. Vale, otro de los lugares que tampoco hace falta irnos muy lejos de aquí es en Macharabiaya, la crista de los Galvez. No sé si habéis escuchado hablar de ella, ¿vale? Pues la familia Galvez, ¿vale?, que era original de Macharabiaya, pues eran unos nobles con una gran relevancia en el desarrollo de la historia de los Estados Unidos, ¿vale? Pero a pesar de su alta clase social y de sus logros en el continente americano, pues nunca se olvidó de sus raíces, de lo que era Macharabiaya. Y también siendo consciente de toda la fortuna que ellos habían amasado y de las necesidades que tenía su pueblo, ¿vale?, pues decidieron ceder parte de la fortuna a Macharabiaya. Esto lo sabéis vosotros, lo podéis contar vosotros. Pero tenían una simple condición, ¿vale?, que al morir y en el aniversario de su muerte, cada año se celebrara una misa en su honor en la cripta. Algo pues, que no tardó en dejarse de cumplir, ¿no? Pues ya os podéis imaginar. Pues hay muchos de la zona que dicen que los obreros que andaban por allí haciendo sus obritas y eso, pues que se percataban de que habían varias personas vestidas con ropas antiguas, que caminaban por la iglesia, y cuando esos obreros iban hacia ellas, pues simplemente desaparecían y se encontraban con el muro allí. Otra gente, pues... Bueno, ella está adornando a lo de los albañiles, pero los albañiles salieron corriendo. Salieron por pata, como se suele decir. Hay gente que afirma... De hecho, se dejaron hasta las herramientas allí y no volvieron a por ellas. Hay gente que dice que también ha visto a la familia de los Galvez. Todo esto nos condiciona a decir que cuidado con las promesas que haces, porque puede traer graves consecuencias cuando no las cumples. En la iglesia también, ¿no? Una novia que se murió. También se aparece. Se dice que murió en ese matrimonio, pues bueno, la novia murió y se dice que muchas veces cuando uno mira por el ojillo de la cerradura se puede ver la novia paseando por allí, por la iglesia. Otro de los lugares que tenemos aquí,
¿vale? Las cuevas del tesoro del Rincón de la Bueno, ¿has Victoria. dicho por qué los galves estaban enfadados? Claro, porque se dejó de cumplir la promesa que se les había Bueno, hecho. resulta Por eso he que dicho que cuidado con lo que prometes y después no lo cumples. Bueno, resulta que la cripta era solamente para los galves, para la familia Galvez. ¿Qué es lo que ocurrió? Empezaron a enterrar, el cementerio También. se quedó pequeño, que está justo al lado, está fuera, se quedó pequeño y empezaron a enterrar gente que no era de los Galvez dentro de la cripta. Y por eso se enfadaron tanto con el Una de pueblo. las cosas. Exacto. Bueno, pues en las cuevas del tesoro, Rincón de la Victoria, hay una fantástica historia que transcurre, ¿vale? Cuando Antonio de la Nari, un buscador de tesoros, se adentra en esa cueva y nunca sale. Este hombre pues tenía un carácter huraño y solamente se suponía que salía de la gruta para comer. Entonces, cuando desapareció, pues simplemente pues la gente no echó en falta su presencia. Este hombre, pues, la labor que tenía era de encontrar tesoros, ponía barrenos para abrir galerías. Lo que pasa que un día, pues no se alejó lo suficientemente de esa explosión del barreno y murió con la explosión. Y tardaron meses en encontrar su cuerpo. Entonces, sorprendió mucho a los comerciantes de que este hombre decía que llevaba mucho tiempo, que no buscaba comida y eso. Entonces, dice la leyenda que cuando la gente, los turistas bajan a esas cuevas y pues dice que venga un hombre de cintura hacia arriba, del torso, cintura hacia arriba, con ropa vieja, con una barba muy poblada, y que está ahí por allí atemorizando a las personas que van, a los turistas que van a esa cueva. Entonces... Bueno, atemorizando entre comillas. El hombre realmente no hace nada, solamente aparece, el que puede verlo lo ve y el que no, pues nada. Entonces, si uno es muy aprensivo y lo ve allí, pues claro, se aterroriza. Pero realmente el hombre no hace nada malo, ni asusta ni nada. Hay una postdata que dice que la avaricia no solo rompe el saco en ocasiones, puede hacer que no vuelvas a ver la luz del sol. Seguimos. Nos vamos a calle Cister, Málaga, ¿la conocéis? Sí. Pues es el único caso policial en España como caso de presencia de fantasmas en un edificio, ¿vale? Controlado por la policía y es uno de los principales misterios de la ciudad de Málaga. Todo empezó en el año 1991 cuando algunos trabajadores del inmueble notaron presencias extrañas, movimientos sobrenaturales que llegaban a desembocar a objetos volando por las habitaciones. Los inquilinos del inmueble pues los abandonaron por esos extraños sucesos. Hasta la propia policía pues ha presenciado estos actos y simplemente lo han cerrado diciendo, la conclusión de la policía es que lo cierra como un fenómeno paranormal. Entonces aquí el fenómeno paranormal es que en esa calle Cister antiguamente había un cementerio. Entonces todo puede ser de que no sea tanto paranormal. Está la iglesia, la catedral al lado. Por eso. Daros cuenta que cada iglesia o catedral solía tener un cementerio justo al lado, Pues detrás. ahí había o donde cementerio fuera. y esa es. Pues ese es el tema. Pues hasta aquí esta parte de esta charla. Espero os haya gustado. Y como siempre deciros, si tenéis alguna pregunta o alguna duda, podéis dejarla en la caja de comentarios que está debajo del vídeo. Y os iré contestando a la medida de lo posible. O me escribís a mi Messenger. Y también deciros, como siempre, gracias por escuchar.